Auspicia este bloque Banco República, CFA Society Uruguay e Itaú. Tal cual les anunciábamos, estamos en el espacio de la columna de Educación Financiera, la economista Bárbara Mainzer. Gabriel, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Se está votando el presupuesto, manifestaciones, época de protestas, época de reclamos y ¿es un asunto que le importa solamente a los públicos, a los empleados públicos o vamos todos un poco en eso? No, vamos todos en eso. El presupuesto nos importa a todos en diferente medida. Claramente a algunos, a los empleados públicos les importa más, pero el gobierno es un agente muy importante de la economía y todo lo que hace tiene mucho impacto. Y del presupuesto sale si las cuentas están en equilibrio o no. Y si por favor podemos ir a la primer placa, vamos a ver que el gobierno uruguayo hace muchos años gasta mucho más, es la otra placa. El gobierno uruguayo gasta mucho más de lo que recauda. Por favor, es la otra. Y ahí vamos a ver que el déficit fiscal, esto es el resultado fiscal, acá había superávit, ¿sí? Y acá vemos que hay un déficit cada vez más grande y esto es el pago de intereses. El resultado total, este es el pago de intereses por la deuda. El resultado total es este, ¿sí? Que incluye el resultado de lo que le llaman primario, que es todo ingresos menos egresos sin intereses y el pago de intereses. Esto, ¿no? Es con intereses, todo sumado. Eso es todo sumado y ahí vemos que el déficit es creciente. ¿Y por qué es importante esto? Y en programas anteriores hablábamos del crédito al consumo, del crédito a familias, y las familias y las personas sabemos muy bien que tenemos que tener una buena calidad crediticia, tenemos que tener deuda que esté acompasada, esté en línea con nuestros ingresos y la capacidad de repago, porque si no es así, me van a cobrar mucho más por esa deuda, voy a tener menos acceso a la deuda, si tengo una buena calidad crediticia voy a poder endeudarme a más largo plazo y así repagarlo con más holgura, y si me puedo endeudar a buenas tasas, si tengo una emergencia voy a tener acceso al crédito y además al pagar menos interés puedo gastar en otras cosas, tengo más parte del presupuesto para eso. Y lo mismo pasa con el gobierno. Y si por favor podemos ir a la siguiente placa, si el gobierno gasta de más, ¿qué tiene que hacer? Tiene que endeudarse. Y mostrábamos cómo el déficit fue creciente a partir del 2013. Miren lo que aumentó la deuda y se proyecta que siga en aumento. Esto es la deuda en relación al PBI. Exactamente. La deuda en relación al Producto Bruto Interno, claramente este año con la pandemia se pegó un salto importante y eso era esperado. Pero de entonces, cada 10 pesos que producimos, 7 lo debemos. De cada 10 pesos que produce Uruguay, 7 se deben, es el peso de la deuda, exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo me endeudo más allá de mi capacidad de repago, ¿qué va a pasar? Y me van a cobrar más intereses y voy a tener que dedicar mayor parte del presupuesto a pagar justamente los intereses de deuda y voy a tener menos plata para dedicar a inversiones, que son las que van a posibilitar el crecimiento futuro y la generación de empleo futuro. Voy a tener menos plata para gastar en otros rubros muy importantes como pueden ser educación o otros proyectos. Y además, en Uruguay el gasto es muy rígido. Gran parte del gasto del gobierno es totalmente rígido en pensiones, jubilaciones. Entonces, o sea, no se puede cortar con facilidad, no es una cosa que un gobierno lo pueda eliminar en un momento. O sea, son gastos que están ahí, es como los gastos fijos que usted tiene en su casa. O sea, cuando quiere recortar el presupuesto de su casa, la luz no la puede cortar, se la saca con contado. El agua no la puede cortar, cortará otras cosas, pero esas no. Bueno, el gobierno está lleno de facturas parecidas a la de UTA, a la de Antel, cosas que no puede evitar. Absolutamente. ¿Y qué es lo que puede evitar? Y recorta inversiones, recorta lo que posibilita el crecimiento futuro. Pero además, al haber aumentado esta deuda, algún día se tiene que pagar y le estamos dejando una herencia pesada a nuestros hijos y nietos que algún día lo van a tener que pagar. Pero además, no solo que van a dejar de gastar en cosas que serían deseables, sino que quizás nos aumenten los impuestos que pagamos, nos cobren más impuestos o a través de las tarifas públicas, ¿sí? Las tarifas de las empresas públicas financien parte del déficit y eso implica que producir y vivir sea más caro. Cuando hablamos de deuda la gente no se piense que es el Fondo Monetario, el Fondo Monetario ya arreglamos, últimamente nos prestaron para paliar el coronavirus. Esto es deuda que de los privados. Cuando uno va, compra deuda como manera de inversión, que acá hemos hablado a veces con Bárbara de maneras de invertir, va, compra deuda, de esa manera usted le presta al país, le dan un papel para que usted luego vaya a recuperar su dinero con ciertos intereses, o sea, y a usted le deben, a usted, al que compró, le están debiendo, esa es la deuda que tenemos que pagar.
Exactamente, muy buen punto. Esto es deuda con personas en Uruguay, con la SAFAP, con personas e instituciones de muchos países diferentes. La mayor parte es deuda con privados, en bonos, y también hay multilaterales. Entonces, para cerrar, el presupuesto y el déficit, así como en una familia, el gobierno también tiene que cerrar las cuentas, porque si no, terminamos con un sinnúmero de otros problemas y la verdad que el gobierno tenga déficit, tarde o temprano, nos impacta el bolsillo de todos. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Gabriel. Bueno, maestro, se acumulan los ajustes de cuenta, imparables, cada vez más horribles, ¿no? ¿La historia se repite? No se repite, nunca paró. Bueno, está, pero Nunca da la paró. sensación El gobierno anterior dejó el 40% de los homicidios eran ajustes de cuenta, ahora estamos en el 50% y creciendo. Todos los días vemos que los homicidios son ejecuciones, líos entre delincuentes, 40 tiros. ¿Todo con la base en el narcotráfico? Digamos que sí, digamos que estoy seguro que de todos los ajustes de cuenta, del 80-90% tienen un origen en el narcotráfico. No era tan fácil entonces cambiar el tema de la inseguridad, como parecía. Entonces, yo digo, que alguien me diga cómo se evita un homicidio. Lo hablamos No el existe. año... Sí, pero además se está sumando estos días que tampoco paró el fenómeno chinga de delincuentes que A punta de pistola sacaban a los... o sea, rompiendo vecinos. la tradición del narcotráfico, que era hacerse amigo del barrio para que el barrio te protegiera, ¿no? Conocido, Pablo Escobar construía barrios, ¿verdad? Para que el barrio lo protegiera. Acá no, acá es al revés. Sacan a los vecinos a punta de pistola, ha ocurrido en diversos barrios de la periferia, no todos, en muchos barrios de la periferia, y eso sí que es una cosa que hay que combatirla. Porque ¿Te parece si el jueves que viene tratamos eso? me parece. ¿Nos Cuídese. vemos? Bueno, usted también cuídese. Gracias. Nos vemos, que pasen bien hasta la semana que viene. Presentó este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos.